Amados hermanos, vamos a continuar hoy con la última epístola pastoral. Pocos la conocen, pero está. Así que les voy a dar ya tiempo para que vayan ubicando el libro de Filemón. Búsquenlo, porque muchas veces, pasando las páginas, podremos saltarlo, pero es el libro que se encuentra entre Tito y el libro de Hebreos. Es un libro que consta solamente de un solo capítulo, pero que en lo particular me gusta mucho, porque tiene un personaje especial para mí. Este libro, hermanos, nos va a enseñar hoy y en la semana que viene cómo es esto, qué es la comunión verdadera. Porque muchos pensamos que podemos tener comunión y decimos, no, pero pastor, en esta iglesia hay comunión. O sea, nos vemos los domingos, compartimos. La semana pasada comimos en brasas, comimos pollo. Tenemos comunión. Pero ¿es esta la comunión verdadera que Dios quiere que tengamos entre nosotros? Y para profundizar un poco más en esta idea de esta comunión verdadera, traje para ustedes una historia bíblica que refleja esta comunión que quiere que tengamos entre nosotros, que Dios quiere que tengamos entre nosotros. Es la historia que muchos conocen, la historia de David y Jonatán, fieles amigos entrañables, se amaban mucho. Desde que ellos se conocieron, surgió un amor y una hermandad entre ellos única. Al punto de que Jonatán decía que él amaba a David como a sí mismo. Y resulta que el padre de Jonatán, Saúl, quería matar a David. Porque el rey Saúl en ese momento ya lo habían destronado técnicamente. Le habían profetizado de que por no cumplir las ordenanzas del Señor, por haber rechazado la ley del Señor, él habría sido rechazado como rey. Y Saúl empieza a notar el favor de Dios en la vida de David, lo que genera envidia en su corazón y quiere matar a David. Por otra parte, su hijo, el hijo de Saúl, quería proteger a David porque lo amaba, porque era su amigo. Y pasaron muchas oportunidades, mucho sucedió, muchos acontecimientos en los cuales el hijo de Saúl protegió a David de manera incondicional. Incluso pactaron delante de Dios protegerse entre ellos y a su descendencia. Lo que trajo como consecuencia de que seguían los atentados, incluso el mismo Saúl atentó contra su hijo. Y su hijo se dio cuenta de que no, mi papá viene en serio, mi papá quiere matar a David. Entonces, reforzaron de nuevo ese pacto que habían hecho. Lo confirmaron y dijeron, ¿sabes qué? Jonatán le dijo a David, yo estoy convencido de que tú vas a ser el rey y yo voy a estar a tu lado. Y esa amistad se mantuvo, cueste lo que cueste, con problemas, con dificultades, con riesgo de morir. Es una comunión que nació primero por el amor que ellos tenían hacia Dios. Ellos pactaron delante de Dios. Y ese amor que primero vino y se proyectó con el Señor, luego vino entre ellos. Por eso es que esta verdadera comunión es la que primero nace de tu comunión directa con el Padre para luego ser entregada también a tus hermanos. Este término que acabo de definir es lo que se conoce como koinonía y ese es el título de esta enseñanza. Koinonía es un término griego que significa comunión, pero cuando lo aplicamos directamente a las escrituras, koinonía significa esa relación, esa comunión profunda que tienes con Dios, que se desborda hacia los hermanos también y que la puedes tener con los hermanos. Ese es el título de esta enseñanza y vamos a recorrer Filemón en su único capítulo, los versos 1 al 7. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias
porque tenemos acceso a tu palabra, porque podemos estar aquí predicando y escuchando una vez más lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a entender cómo debe ser esta comunión entre nosotros, Señor. Ayúdanos a determinar si realmente hay comunión como tú quieres que tengamos en nosotros y a corregir lo que tengamos que corregir. Te pido que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales para poder ver y descubrir tu verdad. Y que me ayudes a mí en medio de mi debilidad a glorificarte, Señor, y a predicar expositivamente tu maravillosa palabra. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame entonces en el texto. Dice así: Filemón, único capítulo, verso 1 en adelante, hasta el verso 7. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano de Timoteo. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. La idea principal que nos va a transmitir este texto, y la traje para ustedes, es la siguiente. Si quieres colocarla de una vez todo, Nati, por favor. Ok. La idea principal es que la comunión verdadera entre los creyentes es el reflejo de su fe y amor en Cristo. Y para poder llegar a comprender esta conclusión y entender este texto, vamos a recorrerlo con la siguiente estructura. La primera parte de esta enseñanza está titulada como el fundamento de la comunión, los versos del 1 al 3. La segunda parte está titulada como la fuente de la comunión, versos del 4 al 5. La tercera parte, la eficacia de la comunión. Y la última parte, el fruto de la comunión. Pero antes de iniciar, como siempre, a mí me encanta ubicarlos en la historia, ubicarlos en el contexto por el cual, en este caso, se escribió este libro. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene en este libro y por qué se escribió? Entonces vamos a primero a tener en cuenta quién es Filemón. Filemón evidentemente es un ciudadano romano, un ciudadano que tenía una buena posición en Roma y que se encontró con Pablo posiblemente en Éfeso. En ese encuentro, Pablo lo guía y Filemón se convierte en un hijo de Dios, entiende todo lo necesario para descubrir esta maravillosa verdad y cambia su vida. Cuando Filemón descubre la verdad, se empiezan a congregar en casas y él se congregaba en la casa de Epafras. En esta casa, Filemón se hace líder de esta iglesia en casa. Y como Filemón tenía una buena posición en Roma, las personas que tenían buenas posiciones en Roma tenían esclavos. Y Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Y pasa que Onésimo, algo pasó que la Biblia no describe, probablemente un robo, probablemente una estafa, un mal entendimiento, algo, un conflicto entre ellos, lo que trajo como consecuencia de que Onésimo huyera de Filemón. Y Filemón evidentemente estaba disgustado con todo lo que estaba sucediendo. Onésimo se encuentra con Pablo, visitándolo en prisión. Pablo edifica su vida, lo conduce a la verdad. Onésimo se convierte en el Señor y ahora es una herramienta fundamental en la vida de Pablo. Se convirtió en un obrero de Cristo maravilloso y ahora Pablo escribe esta carta a Filemón con el propósito de decirle, perdona a Onésimo. Y no solamente esto, no solamente lo perdones, trátalo como un hermano, porque ahora Onésimo
es tu hermano así como lo soy yo. Con esto presente, vamos a recorrer estos 7 versículos para entenderlo mejor. Porque cada palabra, cada línea, cada oración está siendo inspirada totalmente por Dios con el propósito de persuadir a Filemón para llevarlo a ese perdón. Entonces vamos a ver cómo cada palabra está en esa dirección para que Filemón perdone a Onésimo y glorifique a Dios con su vida. Dice así, el verso 1, comienza Pablo describiéndose como un prisionero de Cristo. Recordemos que vamos a ver ahorita el fundamento de una verdadera comunión, pero Pablo comienza a describirse como un prisionero. Y qué curioso, ¿no? Porque Pablo en otras cartas, en la mayoría, para no decir todas porque no sé si me puedo equivocar, pero en Romanos, en Efesios, en Corintios, en Timoteo, en Tito, en todas las cartas que ha escrito Pablo, Pablo se presenta como yo, Pablo el apóstol. Pero en esta oportunidad se presenta como prisionero de Cristo. Y como les dije, pareciera que todo está apuntando a persuadir a Filemón, ¿no? Entonces, Pablo se describe como un prisionero de Cristo. Un prisionero que entiende que si él está sufriendo, si él está padeciendo en esta prisión, es a causa de Cristo. Entiende que bajo la soberanía de Dios, él está allí. Porque él ha experimentado de que si Dios quiere, él podría salir libre. Recordemos en su oportunidad cuando también estaba preso y ocurrió un terremoto y pudo salir, pero no salió, no se escapó como los demás. Porque él está consciente, él confía en la soberanía de Dios. Si Dios estoy aquí preso, es porque Dios así lo ha querido. Pero se describe como un prisionero y esta carta y este punto ya nos permite darnos cuenta de que él no quiere exigirle a Filemón como un apóstol, como diciéndole yo, apóstol, te exijo que perdones a Onésimo. No, él se describe como un prisionero con el propósito de persuadir a Filemón para que se dé cuenta de que todos sufrimos a causa de Cristo. En algún momento nos toca sufrir. Y si él piensa mucho más allá, si Filemón, cuando ya me imagino que podrá leer toda la carta como lo hizo, y dice, con razón Pablo se describió como un prisionero, porque lo que me estaba pidiendo, ese dolor que puede causar en mí el perdonar a Onésimo no es comparable con el dolor que puede experimentar Pablo en la cárcel. Pablo, prisionero de Cristo. Vemos como una sola frase, hermanos, puede ir moldeando el corazón de Filemón. Puede ir moldeando y entender, sí, a causa de Cristo vamos a padecer. ¿Está dispuesto a padecer? Vamos a ver qué más nos dice la historia. Pablo saluda a sus hermanos, saluda a Apia, saluda a Arquipo y saluda a Filemón, evidentemente. Se reunían en casa en su oportunidad porque en ese momento, por la persecución y porque todavía no había la infraestructura de tener un templo, cada iglesia se reunía en casa. Pero el punto relevante en esto es que Apia, Arquipo y Filemón, Pablo lo describe con una palabra. ¿Cuál es? Hermano. Y muchos pensarán que es una carta de hermandad y que como que si yo le escribo una carta, no sé, a Jorge y le pongo mi hermano Jorge, porque lo conozco hace mucho tiempo. Pero no, el fundamento de la comunión, el fundamento por el cual Pablo describe a ellos como hermanos, lo dice más adelante. ¿Qué dice el texto? El texto dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son hermanos de Pablo porque tienen al mismo Padre. Tú y yo, hermanos, no somos hermanos porque a ti te gusta el fútbol y apoyas al Real Madrid, porque tenemos empatía. No. De hecho, a los que están por el Barcelona, yo quiero que reformen su vida, pero no lo han logrado. Pero no somos hermanos por eso. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre.
Y ese vínculo maravilloso es un vínculo que es eterno. Hagas lo que tú hagas, tú vas a ser, mi hermano, por siempre y para siempre. Y es un vínculo que se fortalece también. Porque en la medida de que yo obedezca a mi Padre, vas a ser beneficiado tú también. Y así, de manera recíproca. Si tú obedeces al Señor, el cuerpo es beneficiado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es evidente de que si nosotros no amamos a Dios, no podemos amar a las personas. Eso lo dice su palabra. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces el fundamento de esta comunión, hermanos, es que estamos unidos gracias a nuestro Padre Celestial. Dios es el fundamento de una verdadera comunión. Es el inicio de todo. Tú no puedes amar si no conoces a Dios. Pero fíjense también que el texto dice, ese primero de Juan, porque el amor viene de Dios. Entonces no solamente es el fundamento, sino que también es la fuente. Lo que nos lleva al segundo punto de esta estructura, la fuente de la comunión. Dice el texto, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ahora vemos que Pablo reconoce que constantemente ora por su hermano Filemón, demostrándonos que parte de ese amor, parte de esa coinonía, de esa comunión verdadera, es que nosotros deberíamos estar orando constantemente por los hermanos. ¿Cuántas veces tú oras por tu iglesia? ¿Cuántas veces? Al día, a la semana. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Ojo, y la iglesia somos todos. No es porque vas a orar por tu mejor amigo o tu mejor hermano, el que consideras que siempre andas para arriba y para abajo, ¿no? Y los demás no tienen necesidad, solamente tienen necesidad tu compinche. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por todos? O específicamente por las necesidades de cada una de las personas que integran la iglesia. Eso es amor. Deberíamos estarlo haciendo, pero el punto que nos revela este pasaje es que, esta parte del pasaje, es que Pablo escuchaba del amor y de la fe que tenía hacia el Señor y hacia todos los santos. O sea, primero refleja que esa fe y ese amor está primero con el Señor y después hacia todos los santos. Dios es el fundamento, pero también es la fuente, pero es la conexión primero. La verdadera comunión y la coinonía bíblica es esa relación que primero es con el Padre y que luego se extiende hacia las personas. Mientras más comunión tengamos nosotros con nuestro Padre, mejor va a estar nuestra relación con los hermanos. Si tú estás teniendo muchas diferencias con los hermanos de la fe, si no sales de un conflicto una y otra vez, evalúa cómo está tu relación primeramente con el Padre. Porque es probable que algo esté pasando allí. Porque esa es la fuente de una verdadera comunión. Tu relación directa con el Padre. Y esta relación directamente con el Padre nos lleva a obedecer su palabra. Porque el que ama a Dios lo obedece. Es la manera que nosotros reflejamos el amor que tenemos por el Padre, obedeciéndolo. Y si lo obedecemos, entonces empezamos a perdonar, empezamos a servir, empezamos a tener compasión, empatía, misericordia, amor hacia los demás. Es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Pero uno depende del otro. Uno es el origen y el otro es la consecuencia. Amas a Dios
y vas a poder amar a los hermanos. Pero en la medida de que te mantengas pegado a esa fuente, vas a poderlo hacer como Dios quiere que lo hagas. Esa es la verdadera coinonía. La verdadera comunión, hermanos, no se trata de simplemente irnos a comer pollo, irnos al cine. No se trata solamente de ir a pasarla bien a una feria, a una exposición. No, hermano. La verdadera coinonía, la verdadera comunión es cuando tú vives el evangelio con cada uno de tus hermanos. Porque lo entiendes, porque lo has asimilado. La verdadera coinonía, la verdadera comunión es cuando perdonas al hermano que te ha hecho daño. Es cuando ayudas al hermano que lo necesita. Es cuando visitas al enfermo que no tiene nadie que lo ayude. Es cuando oras e intercedes por cada uno de nosotros. Esa es la verdadera comunión. Eso es lo que el Padre quiere que la Iglesia Cristiana de la Roca Caracas tenga. No un club de amigos. Esto es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Una comunión verdadera, primeramente con el Padre y luego entre los hermanos. Así que chequeemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con el Señor. Porque en la medida de que esa relación esté bien, proporcionalmente también estará bien tu relación con los hermanos. Pensando en esto, yo creo que no estamos tan bien como deberíamos estar. Sinceramente. Sinceramente, cuando alguien se enferma aquí en la congregación, pregúntate, hay casos recientes. Fuimos a ver a esa persona. Cuando alguien necesita ayuda, ¿lo fuiste a ayudar? No se trata solamente de este lado hacia ustedes. Es una responsabilidad de todos juntos, hermanos. La responsabilidad de una verdadera comunión es del cuerpo completo. No puedes esperar que nosotros planifiquemos actividades para tener comunión. No. La comunión es lo que le estoy diciendo, es perdonar, es ayudar, es servir, es vivir el evangelio con cada uno de nosotros. No esperes solamente de nuestra parte, sé tú, obra tú. Nosotros estamos haciendo lo posible y reconocemos que también nos falta mucho. Y estamos ahí orando y clamando al Señor para que nos ayude, para que también nosotros tengamos esa verdadera comunión y sobre todo porque vamos a rendir cuenta por cada uno de ustedes. Es nuestra responsabilidad, pero también es su responsabilidad como cuerpo tener una verdadera comunión como iglesia. Pero no tienen una verdadera comunión porque algunos ni se conocen, no se saben ni los nombres. Y tienen meses aquí y tú dices, bienvenido. Hermano, tengo 2 meses asistiendo. Ah, ok. Nos pasa, ¿cierto? A mí me ha pasado. Con vergüenza se los digo. Pero ¿dónde está el ímpetu? ¿Dónde está la convicción? El entender que es tu responsabilidad el tener esa comunión verdadera. Hermanos, si estamos teniendo fallas, el pasaje nos da una ayuda de cómo podemos que esta comunión sea más eficaz. ¿Cuál es esa eficacia de nuestra comunión? El pasaje dice lo siguiente: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Este conocimiento que describe la palabra no solamente es un conocimiento intelectual, sino es la puesta en práctica de lo que tú conoces acerca de Cristo. Porque no se trata solamente de conocer todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús, se trata de que lo pongas en práctica. Porque muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que bueno que tenemos en Cristo. Y no lo hacemos. Pero para los que todavía estamos en este proceso iniciando, voy a transmitirle algunas de las cosas. Esto no es limitativo. Más bien son algunos términos, algunos beneficios, que es todo lo bueno que tenemos en Cristo. Por ejemplo, una de las cosas buenas que tenemos en Cristo es que tenemos una nueva identidad. Cuando conocemos al Señor Jesús y entendemos lo que Él hizo por nosotros, ahora somos unas nuevas criaturas, lo viejo pasó
Ahora todo es hecho nuevo. Es una nueva oportunidad para que tú cambies tu vida y reformes tu pensamiento por medio de la palabra y puedas obrar ahora de una manera diferente. Pero si tú no estás consciente que tienes una nueva identidad, que ya no eres esclavo del pecado, que el pecado no te gobierna, entonces no vas a poder vivirlo como deberías de vivirlo. Porque la manera en que piensas determina la manera en que vives. Entonces, si tú estás convencido de que ya no eres un esclavo, de que ya el pecado no te gobierna, si no estás convencido de eso, entonces no vives como deberías. Pero cuando estás convencido de que el pecado ya no te gobierna, entonces tú dices, es que ya yo no puedo seguir siendo egoísta con la gente. Es que ya no puedo seguir descartando a las personas, a diestra y siniestra. Ah, no, porque me hizo algo descartado, me miró mal descartado. No puedes seguir haciendo eso, porque vas entendiendo que ya tú tienes una nueva oportunidad, porque ahora Dios te dio una verdadera y nueva identidad en la cual ya no eres esclavo del pecado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es otra cosa de las buenas cosas que tenemos en Cristo? Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que nos conduce a la verdad. Porque muchos podrían pensar, no, pero es que yo estoy solo y tú no me entiendes, el pecado remanente y todo lo que te puedas inventar. Pero hermano, no estás solo en esto. Tienes al mismísimo Espíritu Santo de Dios habitando en ti, el cual te dirige y te conduce a la verdad. Entonces, no tienes excusa. No hay excusa que valga. Tenemos el acceso directo al Padre, hermanos. Cosas de lo bueno que tenemos en Cristo, que podemos aprovechar para poner en comunión con nuestros hermanos, para que nuestra comunión sea más eficaz. Tenemos acceso directamente al Padre y esto nos permite, ¿qué? Orar. Orar conforme a su voluntad para que Dios cambie nuestra vida y cambie la vida del hermano. Pero principalmente en nosotros. Ahora tenemos ese acceso al Padre directo, no necesitamos intermediario. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos acceso directamente al Padre y podemos clamarle y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo me he equivocado, yo no trato bien a las personas, descarto a la gente, no me gusta compartir, prefiero estar en mi casa encerrado, no me hable nadie, pero yo sé que tú no quieres que yo sea así, porque tu palabra dice que tengo que tener comunión con los hermanos, que somos un solo cuerpo. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando oramos conforme a la voluntad de Dios? Él obra. Él obra. Y al obrar, cuando le pedimos esto, la comunión entre los hermanos es más eficaz. ¿Qué también tenemos? Tenemos el amor de Dios. Hermanos, cuando tú descubres que Dios te ama, ese amor se desborda tanto que llega a las personas. Cuando tú descubres que Dios te amó tanto, que antes de la fundación del mundo, antes de haberlo creado todo, diseñó un plan maravilloso y te hizo no solamente parte, sino también te integró en ese plan. Que no escatimó absolutamente nada, sino que entregó a su único hijo para salvarte a ti, para perdonarte a ti. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que entregó a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se guardó nada, te lo entregó todo, hermanos. Y cuando tú entiendes esa magnitud, ese amor tan grande que Dios hizo por ti, wow, tú dices, ¿quién soy yo para no amar a la gente? Si me amó a mí aún siendo un pecador, si me amó a mí aún cuando yo era su enemigo, aún cuando no lo merecía, ¿cómo yo no voy a amar a este hermano que me hizo daño? No somos nadie, hermanos. Y aún así, Dios entregó a su único hijo y nos amó tanto. Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque a causa de nuestros delitos y pecados merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo Jesús se despojó de sus privilegios divinos y tomó la humilde posición de un esclavo y se entregó para salvarnos a nosotros. Cuando también entiendes la disposición que tuvo Cristo Jesús al entregarse y a morir por nosotros, ¿cómo va a ser tu disposición con la obra? ¿Cómo va a ser tu disposición con el reino, con Él y con las personas? Pero si tú no entiendes, si tú no cambias tu manera de pensar, entonces tu vida no va a ser congruente. Tú tienes que primero convencerte en tu mente para que puedas obrar conforme a lo que está aquí.
Cambia tu manera de pensar primero y date cuenta de que Dios te amó muchísimo y que también Dios te perdonó. Tenemos el perdón de Dios disponible 24/7. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y las tuyas no. Pero cuando estás convencido de que sus misericordias se renuevan cada mañana, de que Dios te perdona una y otra vez, hagas lo que hagas, vas a rendir cuenta, sí, pero Dios te perdonó. Entonces tú tienes que perdonar a otros. Entiendes que en medio de esa comunión verdadera que tienes con los hermanos, tienes que perdonar también. Dice Colosenses, capítulo 3, verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Si tú no comprendes la magnitud de lo que te perdonó Cristo, lo que te perdonó Dios, no vas a poder perdonar a otros. Pero para que tu comunión sea eficaz, debes de conocer y profundizar en la palabra, en Cristo, en el Evangelio. Eso es lo que queremos hacer. Si tu vida no está haciendo una comunión verdadera con los hermanos de la iglesia, entonces debes de pensar, ¿está fallando mi comunión con el Padre? ¿No estoy acudiendo a la fuente como debería? ¿O no estoy siendo efectivo porque no estoy conociendo la palabra, no estoy conociendo el Evangelio? Por eso estoy actuando con mi vieja naturaleza porque todavía no ha cambiado mi manera de pensar. Puede estar pasando, o también puede estar pasando de que posiblemente no hayas entendido lo que Cristo hizo por ti. Si tú sigues actuando y tú sientes que tu vida está siendo gobernada por tu antigua naturaleza y sientes que no cambias y sientes que aborreces a la gente, que no quieres compartir con nadie, que te dan todos igual, que si se te cae alguien al lado tú te ríes y ni siquiera le paras. Si tú sientes todas estas cosas en tu corazón, entonces hermano, revísate, porque muy probablemente no has comprendido lo que Cristo Jesús hizo por ti. No has entendido que Él tomó tu lugar. No has entendido lo pecador que eres. Y al no entender lo pecador que eres y que Cristo tomó tu lugar, no estás conducido al arrepentimiento, tu manera de pensar no cambia y no estás convertido genuinamente en un hijo de Dios. Pero el fundamento nace conociendo primeramente a Dios y lo que Cristo hizo por nosotros, para que luego puedas acudir a Él en la fuente y profundizar para que pueda ser eficaz. Finalmente, si eres eficaz, entonces vas a poder dar fruto. ¿Cuál será ese fruto de la comunión? Dice el verso 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Fíjense algo. Filemón no estaba siendo exhortado, estaba siendo animado. Estaba siendo animado a correr una milla extra. Porque mire todo lo que dice, Pablo le dice, he oído de tu fe y amor por los hermanos. Y ahora en esta parte le dice que él está gozoso y que el amor que ha tenido por las otras personas y que ha confortado los corazones de las personas, lo ha hecho sentirse bien a Pablo aún estando preso. Filemón no está siendo exhortado, no quiere decir, Filemón está dando fruto, pero lo que pasa es que la solicitud que viene la semana que viene es complicada para él. Entonces Pablo lo está llevando a esa solicitud. Es decir, estás haciendo las cosas bien, pero puede ser más eficaz. Sigue conociendo el Evangelio, sigue profundizando en las Escrituras. Voy a seguir orando por ti, porque lo que viene en las próximas líneas, sé que te va a costar. Sé que te va a costar. Pero aún así, Filemón estaba actuando bien hasta los momentos. Y estaba confortando el corazón de los hermanos. Y este conforte en el corazón de los hermanos representa un alivio y un ánimo en la vida de las personas. Cuando las personas están cargadas, cuando las personas tienen problemas, cuando las personas enfrentan diferentes cosas, que un amigo, un hermano en la fe esté allí a tu lado, respaldándote, animándote, consolándote, es un bálsamo que viene a tu corazón, indescriptible. Conforta tu corazón.
te alivia, te anima, te exhorta, te lleva a ser como Cristo, ora por ti, te acompaña, está a tu lado. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Esa es la verdadera comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con las personas. Y Pablo, al darse cuenta de que Filemón estaba actuando así, tenía gozo y consuelo en su corazón, porque recuerden que Pablo estaba preso. Me imagino que Pablo estaba frustrado porque sentía que la obra podría retrasarse, pero ver a personas como Filemón, que aún estaban continuando con la obra, y que estaban dando fruto, y que estaban confortando el corazón de las personas, eso traía consuelo y gozo en el corazón de Pablo. Cuando hacemos lo correcto, trae consuelo, gozo y felicidad en los hermanos. Confortar los corazones, hermanos, es servir, es perdonar, es amar. Es como le dije antes, es ir a ese hospital cuando la persona lo necesita. Es estar allí escuchando cuando tienen un problema, cuando están pasando por una situación difícil. Es exhortarlo también. Porque si lo amas realmente, tú lo exhortas también. Con todo amor y humildad lo llevas a la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tener esa comunión verdadera. Y cuando tenemos esa comunión verdadera y cuando damos fruto, no solamente causa alegría y consuelo en la vida de las personas, sino que también impactamos al mundo. Somos testimonio para las personas. El mundo puede vernos a nosotros, vivir el evangelio entre nosotros y decir, wow, algo tienen ellos diferente a nosotros. Algo están haciendo esta gente que yo no entiendo, pero ellos pelean. Nuestros hijos, va a pelear Onésimo con Daniel, se entran a palos y nosotros restauramos. Tenemos que restaurar porque nos amamos. Le digo, Julián, hermano, esta vez fue One. Pero bueno, la semana que viene es Daniel. Pero restauramos y nos amamos. Es parte, perdonar, es parte de la iglesia. Es parte de esa coinonía. Pero cuando el mundo ve eso, las personas que nos visitan nos ven restaurando, exhortándonos entre nosotros, corrigiéndonos. Dice, aquí hay algo. Y lo que hay es que tenemos un fundamento, que es Dios y que es Cristo en nuestra vida. Que estamos siendo eficaces porque estamos profundizando en las Escrituras. Dice la palabra en Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo a veces nos demanda que seamos perfectos. ¿A quién no le ha pasado eso? O sea, tu familia piensa que tú tienes que ser perfecto porque eres creyente. Y en muchas oportunidades nos parece injusto porque ellos no se portan bien y no hacen nada para intentarlo. Y nosotros al menos lo estamos intentando. Pero qué bueno que nos meten corriente, por así decirlo, y nos empujan a hacer lo que tenemos que hacer porque nuestra vida debe ser congruente con lo que decimos que somos. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar también a las personas. Porque si no estás amando a tu hermano, no estás amando a Dios y probablemente no lo conozcas. Pero cuando amamos a los hermanos, somos testimonio para todas las personas. Para nuestra familia, para nuestra universidad, para nuestro trabajo, para todo aquel que nos ve. Testificamos a Dios con nuestra vida. Hermanos, para resumirles lo que estamos viendo hoy y para finalizar, tengamos presente que esta comunión verdadera tiene 4 elementos importantes. Número 1, el fundamento de la comunión, que es Dios y es Cristo. No puedes tener una comunión verdadera con las personas si no crees y no conoces en Dios y no sabes lo que Cristo hizo por ti. Es el inicio de una comunión real, es el inicio del verdadero amor. Una vez que tenemos ese fundamento, pasamos al segundo punto, que es la fuente de la comunión. Ya tenemos ese fundamento, pero ahora tenemos que nuestra comunión sea totalmente
buena con el Padre para que también sea buena con los hermanos. Porque entendemos que ese amar a las personas, amar a Dios sobre todas las cosas, es también amar a las personas. Este primero es el origen y después se desencadena lo otro. Si no tienes una buena relación con Dios, no vas a tener una buena relación con las personas. Tienes que estar pegado a la fuente, siempre, diariamente. Y una vez que ya estás un poco pegado a la fuente, pero sientes que te falta un poco más, profundiza para que tu fe y tu amor sea eficaz. Profundiza en las escrituras, profundiza en el conocimiento del evangelio, entiende cómo es el amor de Dios, cómo es el perdón de Dios, cómo sirvió Cristo, cómo se entregó. Entiende cada uno de los elementos, porque cuando entiendas todo esto, tu mente va a cambiar su manera de pensar y cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y al cambiar tu manera de vivir, vas a dar fruto. Y cuando des fruto, vas a glorificar al Padre y vas a testificar al mundo de que eres un hijo de Dios. No se pierdan la semana que viene lo que vamos a ver, porque viene la solicitud. Pablo le va a decir a Filemón lo que tiene que hacer y lo preparó. Hoy nos estamos preparando para la semana que viene. Si ya entendiste esta comunión y lo necesario que es, tenemos que profundizar en el Evangelio, entonces la semana que viene te invito porque vas a entender lo importante que es perdonar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tenemos acceso a ella y que puede ser predicada y expuesta. Ayúdanos, Señor, a tener esa verdadera comunión que tú quieres que tengamos. Ayúdanos a estar pegados a la fuente, pegados a ti, porque separados de ti nada podemos hacer, absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, a profundizar en las verdades tuyas para que tú cambies nuestra manera de ver las cosas y podamos obrar conforme a tu voluntad y glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte y dar fruto. Testificar al mundo quiénes somos y darte la gloria a ti eternamente. Amén y amén.